Fernández Noroña. Y bueno, nada más por Gerardo es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Él inició sus actividades políticas en el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1995 encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca, y durante las campañas presidenciales del 2006 y del 2012 ha sido un férreo a los fraudes políticos. Para el 27 de noviembre del 2008 renunció formalmente a su militancia en el PRD al considerar, según sus propias declaraciones, ilegítimo el triunfo de Jesús Ortega. En agosto de 2012, Fernández Noroña da inicio a una gira en la cual promueve un movimiento en contra de la imposición del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y además propone la creación de un nuevo partido político de izquierda. Denle la más cordial de la bienvenida. Antes que le cedamos el micrófono al licenciado Fernández Noroña, Raúl Ramírez quiere dar unas palabras. Cervantes, perdón, quiere dar unas palabras a la audiencia. Muy buenos días, licenciado Gerardo Fernández Noroña, doctor Raúl Vázquez de Lara, doctor Samuel Amador Vázquez. Muy buenos días, alumnos, maestros y a todos los presentes en este auditorio que hoy nos acompañan. Evidentemente, el escenario político y el diagnóstico que nos pretenden dar a conocer una casta política inescrupulosa instalada en la mezquindad es totalmente engañoso. El titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, ha presentado su primer informe presidencial frente a un país convulsionado, colapsado totalmente por una economía estancada, por una imprecisa estrategia contra la inseguridad muy similar al calderonato que en algún momento vivimos. Esta campaña de desinformación que ha emprendido el gobierno federal y los discursos triunfalistas de los que se vanaglorian no pueden contra la realidad que vivimos hoy en día. La hecatombe es incuestionable. La recesión económica es más que desastrosa. Por ello, nuestro malestar es cada vez mayor, cada día va aumentando, y nuestra realidad es coraje, es frustración y es dolor. Por ser testigos de cómo se da el saqueo y está secuestrado a nuestro país, ocupado por poderes fácticos que actúan impunemente y tuercen las leyes a su conveniencia. El nepotismo y la voracidad del mismo son evidentes. Esta ruta crítica diseñada para mover a México está representando la repercusión incondicional del colapso en nuestro país. El pacto contra México ha sido una muestra perspicua de las mentiras, de las canalladas y de los mecanismos llevados a cabo por parte de los tres niveles de gobierno para envilecernos, para empobrecer y para sumergirnos en condiciones cada vez más paupérrimas. Las reformas estructurales que se han aprobado en materia de telecomunicaciones, en materia laboral y en materia educativa han protagonizado la pantomima al más puro estilo priista. Simbolizan el ya tan conocido latifundiismo a la mexicana. La reforma energética presentada el 12 de agosto de este año ante la Cámara de Senadores, en donde se pretende reformar el artículo 27, exactamente en el párrafo sexto del artículo 28, en el párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la reforma fiscal prevista para publicarse este domingo 8 de septiembre, están representando una gran traición al pueblo de México. Con la reforma energética, como sabemos, las
transnacionales, los mercenarios de las transnacionales, vendrán a quedarse completamente con la renta petrolera. Los datos de esta paraestatal son más alentadores y confortantes. Aún no se explica la magnitud de la reforma y su impacto fiscal que va a tener a futuro, ni el significado de las palabras que en el debate público ya se están interpretando como meros eufemismos. La imagen de nuestro expresidente general Lázaro Cárdenas del Río se encuentra totalmente adulterada por el poder mediático. Él mismo que fincó la modernización del Estado en la expropiación petrolera, hoy lo citan para confundirnos, para mentir y así lograr su objetivo. Es la misma perfidia y el mismo engaño de siempre. Por ello puede encontrar el domingo 8 de septiembre a todo este auditorio reunido en el Zócalo del Distrito Federal para hacer frente a este tipo de imposiciones que quiere emprender el gobierno federal. ¿Cómo están? Muy buenos días. Disculpas por el retraso, 10 minutos, pero llegamos un poquito tarde, acostumbro ser puntual. Quiero, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la universidad la invitación a este auditorio José María Morelos y Pavón a dar esta charla, y quiero agradecerles a ustedes esta extraordinaria asistencia y la cálida recepción que han dispensado a mi persona. En verdad me encuentro muy conmovido y muy contento de estar aquí con ustedes. Y vamos entrando en materia. Peña Nieto presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 y 28 constitucionales. Dice que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. Lo que hay que oír hoy en día, el mundo al revés. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, las transnacionales que explotaban nuestro petróleo, y puso el petróleo al servicio del pueblo de México, sacando del país a compañías extranjeras voraces, rapaces, autoritarias, arrogantes, que durante casi 50 años de finales del siglo XIX a 1938 estuvieron saqueando esa importante riqueza nacional. Peña Nieto quiere hacer justo lo contrario, entregar el petróleo a las transnacionales y quitárselo al pueblo de México, y dice que es lo mismo. No, no es lo mismo, es lo opuesto a lo que el general Lázaro Cárdenas fue. Pero vamos, antes de hablar de la historia, a hablar del presente. Dicen que Petróleos Mexicanos no sirve, que ya no funciona, que requiere de ayuda. Petróleos Mexicanos es la empresa número 36 del mundo. De las 500 principales empresas en el mundo, según la revista Fortune, no lo digo yo, y nadie va a acusar a esa revista de nacionalista trasnochada, de López Obradorista o de nada parecido. Solo hay 3 empresas nacionales entre las primeras 500. Pemex en el lugar 36, América Móvil de Slim en el lugar 139 y Comisión Federal de Electricidad en el lugar 491. Pemex es la 13ª empresa de América. América entendida como el continente, porque ya ven que Estados Unidos no tiene nombre y se crea América, pero América es todo el continente. Es la segunda de América Latina, solo después de Petróleos de Venezuela, y es la primerísima de México. Ni todas las empresas privadas mexicanas juntas le llegan a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos aporta el 40% del presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que una de cada 3 escuelas, una de cada 3 carreteras, una de cada 3 hospitales fueron construidos con dinero del petróleo. El 40% de este auditorio fue construido con dinero de Petróleos Mexicanos. El 40% de Ciudad Universitaria de Puebla, de la UAP, fue construido con dinero del petróleo. El 40% del presupuesto actual de la educación sale del petróleo y el 40% del presupuesto para servicios de salud sale del petróleo. El 40% del presupuesto del gobierno municipal de Puebla sale del petróleo y del salario del inútil del alcalde. Y de igual manera el 40% del presupuesto del gobierno del Estado sale del petróleo y del inútil gobernador. 40%. Ahora bien, dicen que Petróleos es burocrático, que es ineficiente.
piensan que no sabemos hacer multiplicaciones. Traigo ahí un informe que les... O sea, todo lo traigo en la casa, pero quería demostrarles que lo que estoy diciendo son datos puros y duros y fríos. Traigo el último informe de agosto, calitito, de Pemex, del Departamento de Relación con Inversionistas, donde a los inversionistas les dicen lo contrario de lo que nos dicen al pueblo de México. O sea, a los inversionistas les dicen la verdad. Voy a compartir con ustedes muchos de esos datos. Petróleos Mexicanos produce, extrae en realidad, porque el petróleo es una materia prima, no se procesa, tal cual se saca de la tierra, 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, sin fallar, sin parar. No es cierto que esté decayendo la producción. Produce, extrae 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Pemex es la petrolera de más bajo costo del mundo, $6.50 el barril le cuesta sacar a Petróleos Mexicanos y tiene el segundo costo de exploración más bajo después de Shell. Son 6.50 más 10 de exploración más menos, 16.50 y gastos de administración. Se vende entre 100 y 110 dólares cada barril de petróleo crudo. O sea que tenemos una ganancia o una renta petrolera de 90 dólares por barril. Multipliquen 90 por 2.5 millones. De veras hagan la multiplicación. Si no traen calculadora, llegando a su casa háganla, porque estos que malgobiernan tienen 225 millones de dólares diarios. Pemex produce 225 millones de dólares diarios por 365, que son los días del año, porque Pemex no para nunca, no deja. 82.125 millones de dólares. 82.125 millones de dólares produce Petróleos Mexicanos al año, por 13 que era el valor del dólar frente al peso, ya está casi en 14, pero se los vamos a dejar barato todavía, por 13. $1.76 mil millones de pesos. 1 millón de millones de pesos. Pemex produce al año 1 millón de millones de pesos y dicen que no produce 1 millón de millones de pesos. El presupuesto nacional es 3,5 billones y Pemex aporta, el año pasado dio 1,067 millones de pesos. El año pasado Pemex tuvo ventas por 126.600 millones de dólares, tuvo ganancias por 69.600 millones de dólares y Hacienda le quitó 69.400 millones de dólares, solo le dejó 200 millones de dólares a Pemex y a pesar de eso Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. La corrupción del sindicato, gravísima, hay que erradicarla. Pues Pemex, a pesar de la corrupción del sindicato, sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. La corrupción del gobierno, porque todo el mundo habla de la corrupción del sindicato. Romero de Champs ha sido 3 veces diputado federal y 2 veces senador de la República, actualmente senador de la República, por el PRI. Y no se han enterado lo ampón que es. No saben la fichita que tiene, saben perfectamente lo que es y lo tienen ahí justo para desmantelar Petróleos Mexicanos, para que por la corrupción que él tiene se calle de la gravedad que implica entregarlo a las transnacionales del petróleo. Simplemente, ¿cuánto tiempo les llevó quitar a Elbester Gordillo? Una tarde. ¿Y a poco no sabían desde hace 30 años lo que era Elbester Gordillo? A mí me decían que Elbester Gordillo era fea, yo les decía que no, que lo que pasa es que se le reflejaba el alma en la cara. La verdad, es que el crimen organizado roba oleoductos, roba combustible, roba petróleo crudo. A pesar de eso, Petróleos Mexicanos sigue produciendo la ganancia que les estoy diciendo. Dicen que las transnacionales van a venir a invertir 10,000 millones de dólares. Eso es nada. 10,000 millones de dólares y Pemex tuvo ventas por 126.600 millones de dólares solo en un año. No llega ni al 10% de las ventas de petróleos, lo que supuestamente van a invertir. Que no tenemos dinero, pero si ya dije que Pemex dio 69.400 millones de dólares el año pasado.
le dio los últimos 12 años 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares al país. Una refinería cuesta 500 millones de dólares. ¿Cómo no van a tener? Hace 30 años que no se construye una refinería en México. Pemex ha refinado su petróleo, el petróleo de los mexicanos. Llegamos a ser autosuficientes. No importábamos ni una gota de gasolina. Estamos importando la mitad de la gasolina que se consume en el país, no porque Pemex no pueda, sino porque no se construyen las refinerías. Dijo Calderón que iba a construir 5, como los pollitos, luego quedaron en 4, luego en 3, luego en 2, luego en 1. Estaba el presupuesto autorizado, no está ni la barda de la refinería en Hidalgo. Necesita tecnología del extranjero para hacer una barda, necesita de la inversión extranjera para hacer una barda, ni una barda hizo. O sea, ese es el nivel canalla con que se comporta el gobierno con el pueblo de México. Una refinería no hicieron. Dicen que no es negocio refinar. No he oído necedad mayor en mi vida. Esta botella de agua, si ustedes la destapan, vacía la botella, la llenan de la llave, no creo que el procedimiento sea diferente, ¿no? Cuesta centavos el agua. Y este envase, producido, por cierto, con derivados del petróleo, cuesta centavos también. Centavos. Solo por meterlo en esta botella, ese proceso de industrialización hace que esta botella valga 5, 8, 10, 20, 30, hasta 50 pesos según donde se la compra uno en un concierto, ¿no? Proceso de industrialización. El valor agregado famoso. Y me dicen que refinar el petróleo no es negocio. Les voy a decir de qué tamaño es el negocio. Un barril, nosotros estamos exportando a los Estados Unidos 1 millón de barriles al día. 1 millón. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo crudo al día, una cuarta parte casi de la producción mundial. En el mundo se producen 84 millones de barriles de petróleo. Estados Unidos consume 20. Solo produce 7, 8. Importa 12. ¿De dónde sacan que Estados Unidos va a exportar petróleo? Si ya no tiene petróleo, tiene reservas para 5 años y tienen que ir a aguas profundas porque ya no tienen en tierra firme y en aguas húmedas, donde nosotros sí tenemos petróleo. Le exportamos 1 millón de barriles y ganamos 90 millones de dólares al día. Eso es lo que ganamos. Si refinamos el petróleo, ¿qué pasaría? Si en vez de venderle petróleo crudo le vendiéramos gasolina, se multiplica por 16. Cada barril de petróleo tendríamos ganancias por 1.440 dólares. 1.440 millones de dólares al día. 16 billones de pesos al año. 16 billones de pesos de utilidades. De utilidades. Y si hacemos petroquímicos, por 60. 5.400 dólares por barril, 5.400 millones de dólares al día, 60 billones de pesos al año de ganancias en vez de mandar el millón de barriles de petróleo crudo producido en petroquímicos o en refinados de petróleo. ¿Por qué no se hace? Es que no sabemos. O sea que ya nos volvimos tontos, porque lo que hemos hecho 75 años ahora no lo sabemos hacer. 75 años hemos refinado nuestro petróleo, ¿cómo no vamos a saber cómo refinar el petróleo? Ya dije, 500 millones cuesta una refinería. ¿Saben cuánto cuesta la tecnología de una refinería? Porque cuando la tecnología no se tiene, se compra. Ninguna petrolera del mundo se asocia con otra petrolera si no tiene la tecnología, se compra. La tecnología para una refinería vale 1% del valor de la refinería, o sea, 1% de 500 millones de dólares. Ese es el costo de la tecnología de la refinería. ¿Cómo no vamos a tener para comprar eso? Ya dije las cifras de Petróleos Mexicanos, 687 mil millones de dólares en 12 años. 2000 quedarían 685 mil millones de dólares. Solo con 2.000 millones habremos construido las 4 refinerías. Solo con que las refinerías que tenemos funcionaran al 100%, funcionan al 80% porque Hacienda así lo decide, ganaríamos 660 millones de dólares al año adicionales. Ya habríamos construido en 4 años 4 refinerías y tendríamos inclusive ganancias por 500 millones de dólares adicionales. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, es perfectamente posible. Petroquímica,
Ya tuvimos la petroquímica, era de las más importantes del mundo, las empresas privadas de petroquímica basadas en la petroquímica de Petróleos Mexicanos. Lo privatizó Carlos Salinas, descuartizó Pemex y privatizó la petroquímica. Todavía hace 2 o 3 semanas, dicen ellos, desincorporaron el complejo petroquímico de Pajaritos. No lo vendieron, lo desincorporaron. Le dieron al capital privado el 51% de las acciones. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con los Estados Unidos. O sea, son unos desvergonzados, pervienten el lenguaje, esconden sus verdaderas intenciones, quieren entregar nuestro petróleo, quieren entregar una de las riquezas más importantes que el país ha tenido, pero además ¿a quién traen a salvarnos? Les voy a decir ahora a quién traen a salvarnos. Bueno, antes, lo de pozos, aguas profundas. Nosotros no teníamos la tecnología para entrar en aguas someras, no la teníamos. Pemex la compró. Hoy desarrolla sus plataformas en aguas profundas, en aguas someras. Que necesitamos a la alta tecnología para entrar en aguas profundas, pues la compramos. Es más, hoy en día se han perforado 25 pozos en aguas profundas en México. Es mentira la propaganda en radio y televisión. ¿Saben con quién se hizo esos pozos? En colaboración, entre comillas, con BP, con Shell, con Petrobras. O sea que no necesitan de su reforma para estar metiendo el capital extranjero, las transnacionales del petróleo, dentro de Petróleos Mexicanos. Están mintiendo, están queriendo entregar lo que había recuperado el general Lázaro Cárdenas. Y ahora un poco de historia. Pero antes de hablar de historia, voy a poner el ejemplo de las mineras. Las mineras canadienses destruyen cerros, matan flora, matan fauna, contaminan agua. Estamos a punto de cumplir 500 años como el principal productor de plata del mundo, siempre el principal, número 1. ¿Qué le ha dado eso al país? Nada. Cuando éramos colonia, por lo menos los españoles hacían ciudades coloniales bonitas, iglesias a los chacal, hospitales, ¿no? Ya están todavía. Pero los canadienses, ¿qué hacen? No hacen nada. Se les ha dado una cuarta parte del territorio nacional. ¿Saben cuánto pagan por hectárea? Se los voy a mostrar. Esto es lo que pagan por hectárea de explotación de oro y plata. Las transnacionales canadienses mineras. 5 pesos. 5 pesos por hectárea. En 10 años van a pagar 15, a ver si no quiebran. Es infame. Mientras que el pueblo paga 30% por impuestos sobre el producto de la renta. Es verdaderamente una conjura contra la nación lo que están haciendo, pero vamos a historia y regreso otra vez al presente. En el siglo XIX, Porfirio Díaz dio las concesiones a las petroleras. No pagaban impuestos de exportación, no pagaban impuestos de importación, no pagaban impuestos de producción, prácticamente no pagaban nada. Una precaución tomó Porfirio Díaz, que ni esa precaución ha tomado Peña Nieto, que las empresas eran consideradas nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no puedes acudir a un tribunal extranjero o no puedes acudir a tu país para pedir protección sobre decisiones soberanas del país donde está tu empresa. ¿Por qué es importante esto? Vuelvo al presente. Kazajstán no tiene empresa petrolera, no tiene tecnología, no tiene dinero, no tiene nada. Pero apareció en su territorio un pozo que puede producir 2 millones de barriles de petróleo crudo al día. 2 millones. Bueno, ya no caben, están empujando, quieren dar portazo para el concierto. 2 millones de barriles de petróleo. ¿Saben cuántos barriles de cada 100, cuántos querían darle las transnacionales a Kazajstán, la dueña del pozo petrolero? Por llevar su equipo, su tecnología, su conocimiento, su beneficio. ¿Cuántos creen que querían? De 100, ¿cuántos les parece sensato que se lleven las transnacionales y cuántos el país? 2 para Kazajstán, 98 para las transnacionales. Esos son los que quiere traer Peña Nieto a salvarnos. Esos son los que van a generar desarrollo, según él, en el país, y empleo, van a hacer que baje la gasolina. Entonces, ¿por qué traigo el ejemplo? Porque inclusive, a pesar de lo brutalmente alevoso que era el contrato, las transnacionales no lo cumplieron. No hicieron las instalaciones y es la hora que no produce el pozo petrolero de Kazajstán. Kazajstán
dio por terminado el contrato y las petroleras se fueron a los tribunales internacionales a exigir que Kazajstán le pague lo que iba a ganar de 98 barriles por cada 100 el país. Esas son a las que quiere traer Peña Nieto a México. Entonces, por lo menos Porfirio Díaz tuvo esa precaución de que las empresas, aunque fueran extranjeras, eran consideradas mexicanas. Llega la revolución, gana Madero, y en junio de 1912, ya como presidente, decide Madero que las empresas petroleras paguen la fabulosa suma de 2 centavos por cada tonelada de petróleo exportado. Y las petroleras dicen, es confiscatorio, es abusivo, vamos a quebrar, ¿cómo se atreven? Y no lo pagaron. Tome nota, a los 6 meses Madero es depuesto por un golpe de Estado y asesinado. Cada quien saque sus conclusiones. Esos son los angelitos que quiere traer Peña Nieto. Las petroleras promovieron grupos armados contra gobiernos legítimamente constituidos y promovieron invasiones militares de Estados Unidos todo el tiempo. Gana la revolución nuevamente, fíjense, para los que se desesperan, cuando Huerta asesina a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, la Cámara, el Congreso era maderista. Pues ese Congreso maderista le toma la protesta al asesino de Madero como presidente de la República, al usurpador de Huerta. Y voy a ir más lejos. De todos los gobernadores del país, solo 2 se le plantaron a Huerta. Abraham González, que es asesinado, gobernador de Chihuahua, y Venustiano Carranza. Los demás se pusieron de tapete, de Huerta, para que no se desesperen cuando vean que las conductas canallas están dominando al país. Pero a pesar de eso, gana la revolución, luego viene una guerra civil, ganan los constitucionalistas, se hace la constitución, el constituyente del 17, que no fue una nueva constitución, contrario a lo que mucha gente cree, sino una reforma a la constitución de 1857. 4 artículos fueron fundamentales y por eso dieron la vida a millones de hombres y mujeres en el país. El artículo 3º constitucional, que establecía la educación pública, gratuita y laica tanto la pública como la privada. Eso está muerto. Inclusive hoy no solo ha avanzado la educación religiosa, adoctrinamiento católico en las escuelas privadas, sino ahora quieren en las escuelas públicas meter la educación religiosa, que le llaman. O sea que quieren aquí en la UAP dar clases de catecismo de 7 a 8. Y quieren de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Es el colmo. Es la modernidad del siglo XIX. Inaceptable. Según el artículo 123 constitucional, ese también se lo acabaron. Liquidaron hace un año justo todos los derechos de los trabajadores, ni pensión, ni jubilación, ni aguinaldo, ni seguro social, ni antigüedad, ni día de descanso siquiera, porque es 8 pesos la hora. Eso es lo que les espera en el mercado laboral, gracias al Congreso actual, lacayos de los poderosos que liquidaron los derechos de los trabajadores. Y no les basta, y ahora han liquidado los derechos del magisterio. Y se sorprenden de que el magisterio se manifieste. Se sorprenden de que salga a la calle, se sorprenden de que les reclame su conducta absolutamente canalla en contra del pueblo. 123 liquidados, el 130 del Estado laico han pasado por él y solo quedaba vivo el 27 constitucional. Ya la Cámara aprobó privatizar las playas, entregarlas a los extranjeros, como se venía haciendo. Pero esto de entregar el petróleo es verdaderamente infame. Porque justo el constituyente del 17 lo que hizo fue rescatar para la nación la propiedad del subsuelo y dentro de ello del petróleo. Fue muy importante, tan importante que las mineras decían que el artículo 27 constitucional era espurio y nunca lo reconocieron. Mientras estuvieron en México nunca reconocieron el artículo 27 constitucional. Carranza quiso que pagaran impuestos, no pudo aplicarlos de manera eficaz más que parcialmente. Y luego también hay quien sostiene que le costó la vida. Eso puede ser especulación, me dirán algunos. Vale, lo saltamos. Entonces, Obregón, que era un hombre, un tipo muy firme, el general más brillante de la revolución al margen de sus defectos como persona y las críticas que se puedan tener a su gobierno,
fue reconocido los 3 de sus 4 años de mandato. No fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos y fue presionado a tal grado de que lo doblaron y lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli. Y en los acuerdos de Bucareli se establecía que el artículo 27 constitucional no era retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el petróleo era de las transnacionales y no de nosotros. Y se lo hicieron a Obregón, un presidente surgido de la revolución y el líder más prestigiado de la revolución en ese momento. Ahora es Villa y Zapata con mucho mérito, pero en ese momento era el que había vencido nada menos que a Villa. Entonces es un hombre muy firme, muy consistente en cuanto a habilidad. Lo doblegaron las transnacionales, imagínense a Peña Nieto, lo que pueden hacer con él. Lo pueden hacer cera y pabilo, ¿no? Luego, no me voy a alargar mucho, viene el general Cárdenas, su gobierno, se forma el primer sindicato petrolero, único. Se pide un contrato colectivo, se van a ir a huelga, el gobierno los convence que no lo hagan, no les hago la historia larga. Al final se tienen que ir a huelga, se paraliza el país, el gobierno vuelve a intervenir, los petroleros, los trabajadores alegan conflicto económico y en un mes, 3 hombres, Efraín Buenrostro, Silva Herzog el Grande, porque hay un Silva Herzog grande, ese, de esa época, uno chiquito que es su hijo y uno enano que es su nieto, que es un vendepatas, ¿no? Entonces, el Grande y otro hombre que ahora olvido, hacen 2.600 cuartillas de análisis de la industria petrolera en México, 100 cuartillas del dictamen, 40 conclusiones, y en las 40 conclusiones se sintetizan todos los agravios contra las petroleras, cómo despojaban de tierras, cómo tenían guardias blancos, cómo promovieron en el gobierno de Venustiano Carranza a Peláez, que tenía el control de la zona petrolera con grupos armados que impedían la entrada del gobierno federal y por lo tanto el pago de los impuestos, que promovieron invasiones militares, que la gasolina valía 130% más cara que en el exterior, que los lubricantes valían 350% más caro que en el exterior, que todos los productos derivados del petróleo valían más caro en México que en los mercados del mundo, y que sí pueden pagar los 26 millones de pesos del contrato colectivo. Las petroleras dicen que no pueden, que cuesta 41 millones y no 26, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determina que sí procede el contrato colectivo. Las petroleras se amparan y en paralelo promueven la fuga de capitales. No solo las de ellas, sino la de todos los posibles, buscando doblar y hacer que caiga el gobierno del general Lázaro Cárdenas. El presidente Cárdenas lo denuncia y las petroleras no solo no lo niegan, sino dicen sí somos nosotras las promotoras de este ataque contra la economía de México. La Suprema Corte de Justicia, que estaba integrada por hombres probos y no por una pandilla de canallas como ahora, decide que sí procede el contrato colectivo. Y las petroleras dicen que no dan el aumento. Todavía el presidente Cárdenas busca una salida y las petroleras se burlan y dicen que no darán el aumento a los trabajadores y trabajadoras petroleras. Y entonces el presidente Cárdenas, que injuria a Peña Nieto con sus mensajes y que tenía el corazón en su lugar, expropia las empresas petroleras. No pararon ahí. Expropiadas fueron y le dijeron al presidente, sí tenemos los 26 millones de pesos. Y entonces el presidente Cárdenas, yo creo que les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, y mantuvo la expropiación. Bueno, bloquearon económicamente al país. No le permitían la entrada ni un tornillo a la empresa petrolera mexicana, no permitían entrar equipo de maquinaria, de nada. Salieron los altos mandos, se llevaron lo que pudieron, eran muchas empresas, tuvieron que integrarse en una sola, y los trabajadores y trabajadoras petroleras hicieron una hazaña, sacar a la empresa petrolera adelante y construir una de las petroleras más importantes del mundo. Lo que exportábamos de petróleo crudo nos lo embargaban porque decían que era su petróleo y que se los habíamos robado. De ese tamaño eran las transnacionales de arrogantes. Y las derrotamos. Y se consolidó la empresa petrolera mexicana, y se construyeron las refinerías, y se construyó la petroquímica, y de 1938 a 1982 tuvimos un crecimiento económico de 6.5% constante, con inversión privada en las áreas que se permitían. Yo no dejo de sorprenderme que haya quien le crea, inclusive del ámbito universitario, a Peña Nieto. Dice, otra vez con donde empecé, que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI.
Tenemos el lugar 107 de 108 en lectura. La gente no está leyendo, es parte de nuestra tragedia. Pero si no quieren leer, entren a YouTube, ponen Lázaro Cárdenas expropiación y oyen el discurso de expropiación. Ya no lo tienen que leer. Dura 17 minutos. Ni siquiera dura mucho, ¿no? 17. Y ahí van a ver todos los agravios contra las empresas petroleras. Dice Peña Nieto que es la misma reforma constitucional la suya y la de la general Lázaro Cárdenas. Métanse ahí al buscador de Google y ahí ven cuál fue la que sacó Lázaro Cárdenas y cuál es la que propone Peña Nieto. Peña Nieto quiere acabar, dice él, con el monopolio. Dice muy claro el artículo 28 que en materia de energéticos no hay monopolios, es facultad exclusiva del Estado mexicano. Bueno, y quiere traer a los monopolios transnacionales. Es traer a las transnacionales a salvarnos, es como meter al zorro a cuidar el gallinero, es como traer a un violador a cuidar a tu familia, es como meter a un cura pederasta a confesar a tus hijos a medianoche en la soledad de su cuarto. Es una barbaridad lo que están haciendo. Es inaceptable. Lo que quieren hacer es muy grave, porque no solo pretenden entregar petróleos y Pemex, sino acabarían con la independencia y la soberanía nacional, con la soberanía económica. Si regresan las transnacionales, no vamos a volver a tener presidente de la República, vamos a tener un gerente de las transnacionales en la presidencia. Si pensábamos que no podía haber peor presidente que Fox, llegó usurpando Calderón. Y si pensábamos que no podía haber peor que Calderón, llegó Peña Nieto para demostrarnos que la realidad puede ser siempre peor. Nosotros tenemos una tarea muy grande enfrente, muy importante. Yo sostengo que frente a la tragedia nacional que estamos viviendo, se abre la puerta grande para entrar a la historia por la puerta grande. Y que esta sea la generación de mexicanos y mexicanas que rescate a la patria y la ponga al servicio de su pueblo. El reto es muy grande, es realmente muy importante. Miren, a mí me preguntan que por qué los jóvenes están con la izquierda, y yo les digo, ¿y dónde van a estar si no? Como decía Salvador Allende, parafraseándolo, un joven que no es rebelde nació decrépito. Yo les digo que un joven priista, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, alguien que diga, a Peña Nieto, y un muchacho que diga que admira a Gustavo Madero, también está de diagnóstico urgente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no caben aquí los priistas del nacionalismo revolucionario, aquí caben los priistas del nacionalismo revolucionario. Eso quiere decir que no caben los panistas patriotas, aquí caben los panistas patriotas. Aquí cabe no solo la izquierda, no es una lucha de un hombre, ni de un liderazgo, ni de nadie en particular. Esta lucha es del pueblo de México. Aquí el PRD cabe, el PT cabe, el Movimiento Ciudadano, Morena, todos los liderazgos priistas del nacionalismo revolucionario, como ya lo dije, panistas, patriotas, hombres y mujeres sin partido, pero que quieran rescatar a la nación, aquí tienen un lugar en esta lucha. Es una lucha que nos trasciende a todos. Tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que nos ha tocado vivir. El general Lázaro Cárdenas no vive en la boca de Peña Nieto, vive en el corazón de los hombres y mujeres patriotas de este país. Y yo les voy a poner dos ejemplos para finalizar y pasar a las preguntas de nuestra historia, de la herencia que tenemos y a la que debemos honrar. Miren, cuando venía para acá me decía un compañero, ¿qué posibilidades tenemos de ganar esta lucha? Y yo le preguntaba, ¿qué posibilidades tenía Juárez de derrotar a Maximiliano y al Imperio francés? No tenía ninguna. Ninguna es ninguna. Y lo derrotó. Y lo derrotó. Tuvo la tenacidad y la firmeza y el patriotismo necesario. 2 años y medio gobernó Maximiliano. Se dice fácil. Llegó Maximiliano, apoyado por el ejército francés, le mandó una carta al presidente Juárez y le dijo, licenciado, ambos somos liberales,
véngase de presidente de la Corte. Y Juárez le contestó, no, mi amigo, yo no ando buscando trabajo, soy presidente del país que usted invadió. Y le mantuvo una resistencia contra todo y contra todos. Ganamos la batalla del 5 de mayo de Puebla, luego se le ocurrió morirse a Zaragoza y no volvimos a ver la nuestra, ¿no? 2 años y medio gobernó Maximiliano. Puñado de liberales reunidos con él, desesperados por los fracasos, por las derrotas, por los obstáculos, por la división. Todos los gobernadores liberales reconocieron a Maximiliano, cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y le dice, presidente, vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena mantenerse firmes. Y Juárez les dice, miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno. También es de Juárez la frase de malditos y 1000 veces malditos aquellos que con su palabra dicen defender al pueblo de México y con sus hechos lo traicionan. Y aquí lleva muchos nombres y apellidos esta frase. De Peña Nieto para abajo, pasando por casi todo el Congreso mexicano. Por casi todo el Congreso mexicano, porque vivimos una república simulada. El pueblo no está en los gobiernos municipales, no está en los gobiernos estatales, no está en el gobierno federal, no está en el Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones. Y tenemos que barrer con toda esa situación. Tenemos que cambiar las cosas. Y antes de decirles la conclusión, quiero contarles una anécdota que hoy conté en la radio por la mañana. Miren, los Flores Magón, todo el mundo ha oído hablar de ellos, pero casi nadie conoce su historia. Los Flores Magón eran hijos de una pareja extraordinaria. Teodoro Flores, un teniente coronel que luchó contra la invasión estadounidense, luchó contra la intervención francesa, y aquí en Puebla conoció a Margarita Magón, una criolla que estando a punto de iniciar la batalla, está el teniente coronel organizando su tropa y una mujer que se sube a un edificio y empieza desde ahí a arengar a la tropa y a los patriotas a luchar contra los franceses. Está usted loca, bájese, de ahí la van a matar. Le dice, a mí no me esté dando órdenes. Yo no tengo un rifle, pero tengo el corazón en su lugar y vengo aquí a alentar a los patriotas. Pero la van a matar y a ustedes los pueden matar también y están en defensa de la patria, así es que estamos igual. Se enamora de ella, ¿no? Se casa con ellas y ahí termina el cuento de hadas. Lo demás fue sufrimiento en serio. Vivieron en la pobreza. Al teniente coronel Teodoro Flores Juárez, presidente, le regala 3 haciendas en Tuxtepec. Pues nunca va por ellas, porque él es mixteco, vive del trabajo comunitario en su pueblo, fue el tata del pueblo, y dice que la tierra es de quien la trabaja y que como ellos están viviendo en la Ciudad de México para que sus hijos estudien para abogados, no tiene derecho ni a una parcela siquiera y vive en la pobreza toda su vida sin reclamar una sola parcela de las 3 haciendas que el presidente Juárez le regaló. Y ahora les va quién era Margarita Magón. Estudian Ricardo, Jesús, Enrique, Derecho, y se vuelven antes que nadie. El país estaba de rodillas, estaba lleno de cobardes, sin nadie que se le plantara a Porfirio Díaz. Ellos solos se le plantan a Porfirio Díaz, hacen regeneración y luego hacen una cantidad grande de periódicos, siempre criticando, siempre poniendo el dedo en la llaga, siempre hablando con firmeza, defendiendo los mejores valores de la patria. Les destruyen imprentas, los meten a la cárcel, un día sí y otro también, pasan encima de ellos, pero la madre, se llevan a Jesús y a Ricardo a la cárcel y la madre está moribunda, ya en el lecho de muerte, está con Enrique que le está cuidando y se lamenta de que el presidente Díaz no tenga el mínimo de humanitarismo para permitirle salir de la cárcel y visitarla en su lecho de muerte. Y en eso llega alguien, toca la casa y entra un representante del presidente Díaz. Señora, le dicen, sus hijos van a venir a visitar. Y ella, qué alegría, mira, estábamos hablando mal del presidente Díaz y resulta que va a dejar venir a mis hijos a verme en mi último momento. Sí, señora, lo único que el presidente Díaz le pide es que le diga a sus hijos que se comprometan a no volver a atacar al presidente Porfirio Díaz. Y ella le responde al enviado de Díaz, primero prefiero verlos ahorcados a que se retracten de todo lo que han hecho. Y muere a la media hora en una actitud firmísima. Esa es la estirpe de la que venimos, esa es la herencia a la que tenemos que representar. No quiero decir que todo el mundo tenga que ser heroico, que todo el mundo tenga que ser un gigante,
Pero si cada uno de nosotros nos comportamos como hombres y mujeres libres, este país va a cambiar. Necesitamos que dejemos la debilidad, que dejemos la justificación, que dejemos la apatía, que dejemos la cobardía, que no justifiquemos nuestra debilidad en la debilidad de los demás, que no justifiquemos nuestra cobardía en la cobardía de los demás. Si los demás no quieren pelear, es problema de los demás. La pregunta es si yo voy a pelear, si yo me voy a comprometer, si yo voy a hacer la tarea que tengo que realizar para poner de pie un país que está de cabeza. Esa es la clave, esa es la diferencia fundamental. Todo aquel que habla mal del pueblo no se da cuenta que habla mal de sí mismo, no se da cuenta que escupe al cielo. Va a ser este pueblo el que se va a levantar, va a ser este pueblo con el que vamos a transformar al país, va a ser con este pueblo con el que vamos a hacer la gran transformación que tenemos que llevar adelante. Lo peor que nos puede pasar es ser precursores en esta lucha, es ser los iniciadores. Pero ustedes son muy jóvenes, todos ustedes van a ver la materialización del cambio en el país. Y muchos de ustedes van a ser sujetos activos fundamentales para esa transformación. Y yo veo las dificultades, no soy ningún ingenuo, no estoy diciendo que va a ser fácil lo que tenemos enfrente, pero estoy convencido que yo también voy a ver ese cambio en el país. Estoy convencido que lo vamos a lograr, pero necesitamos romper el esquema de que estamos esperando que alguien haga por nosotros lo que nosotros tenemos que realizar. Dije que iba a terminar, pero se me olvidaba cuál es la propuesta que yo tengo. La acabamos de tratar de poner en práctica el 1 y 2 y volvimos a quedarnos cortos, volvió a hacer falta participación de la gente. Yo propongo la desobediencia civil absoluta. ¿Qué entiendo por esto? Parar todo para que todo se mueva. Yo les digo que si la gente 10 días, 15 días, 20 días como máximo, para todo, no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras, no ve televisión, no hay gobierno que lo pueda aguantar. Y entonces la gente dice, no, es que el pueblo no va a hacer eso. ¿Y por qué no? Es una medida radicalísima, de las más fuertes, porque el pueblo no se da cuenta de la enorme fuerza que tiene. Dices que si no va a trabajar no van a correr, y si va a trabajar también lo corren, lo pisotean, pasan por encima de sus derechos. Como decía Obregón, le roban la presidencia a Madero, Madero convoca las armas, y decía Obregón, se dividió en dos el partido maderista, los que tomaron las armas y los que argumentando familia, los que argumentando intereses, los que argumentando mil cosas, pero escudados en la cobardía, no hicieron caso del llamado de Madero. Dice Obregón, tengo la vergüenza de confesar que pertenecía al segundo grupo. Él participa hasta después en el proceso revolucionario, cuando matan a Madero justamente. Entonces, puede haber muchas justificaciones, pero si paramos todo, no hay gobierno que se pueda sostener con eso. Pero yo voy a ir a una propuesta que les demuestra el poder del pueblo. Quito lo de parar de ir a trabajar, quito lo de no venir a la escuela, no vayan a la escuela, no nos van a reprobar. Gana la decepción, se van de farra, no vienen y no pasa nada. Pero si es de protesta, entonces sí es un problema, ¿no? Les digo, no vayan de compras. No, me dice, tú como fuiste diputado, que la despensa llena, pero yo tengo que ir a comprar todos los días. Yo les digo, oigan, yo soy ateo y estoy cierto de que todas las religiones han usado el ayuno como una forma de depuración. Si 40 días no comiéramos nada, solo tomáramos agua, no nos pasaría nada. Lo peor que podría pasar es que empezaríamos a resolver el problema de obesidad que tenemos de primer lugar en el mundo. Entonces, pero no estoy proponiendo eso. Solo estoy explicando de cómo podríamos llegar inclusive a una situación muy difícil y sortearla solo con la determinación, con el carácter. Pero les pongo el ejemplo más simple, con ese cierre, el de la televisión. No vean televisión, les digo. Y entonces alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento. Bueno, pues se las pongo más fácil. No vean Televisa. Vean televisión, pero no vean Televisa. Si el pueblo 30 días no ve Televisa, doblamos a Televisa. Porque Televisa vive de los anunciantes. Y los anunciantes pagan estar en Televisa porque la gente los ve. Si nadie los ve, nadie va a querer ver Televisa. Y nos quitaríamos de encima uno de los instrumentos de dominación más fuertes que tiene el sistema solo con no verla. Solo con el control que le dan cambia ahí, ¿no? Pues no se paran en Televisa nunca.
¿Qué va a pasar si no ven Televisa? Yo les voy a decir qué va a pasar. Van a empezar a pensar, les va a empezar a funcionar mejor la cabeza. Y por otro lado, represalias no hay ninguna, ni modo que se salga López Dóriga de la pantalla y nos vayan a largar, ¿verdad? No va a pasar nada va a pasar. Yo seguiré proponiendo esto. Yo voy a esperar el domingo, voy a ir el domingo al Zócalo, no estoy invitado, pero voy a ir. Y seguro no me invitarán al templete, pero igual no me quita el sueño, estaré abajo, yo hago lo mismo arriba que abajo, no me tienen sin cuidado, ahí voy a estar con el pueblo, ahí voy a estar en esta lucha y voy a estar muy atento a lo que plantee López Obrador. Yo espero que plantee algo fuerte, que plantee algo importante, que esté a la altura de la responsabilidad que le ha tocado vivir. Y si no, pues el pueblo tenemos que marcarle el camino, tendremos que demostrar por dónde hay que darle, pero termino, esta batalla no la podemos perder, no podemos darnos ese lujo, es la más importante de la historia moderna de México. Así es que yo vengo a invitarlas a luchar. Yo les pediría que antes de abandonar este auditorio al final de la charla, se anotaran y formaran un comité de defensa del petróleo de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que fuera uno de los comités más fuertes y más activos en la lucha y en la defensa del tema. La lucha hermana. Se piensa que en política no hay amigos, y los amigos muy fuertes salen de la lucha política, de la creatividad, de la solidaridad, de todo lo que se le va ocurriendo, lo que no se le ocurre a otro. Es muy fuerte lo que tenemos por delante. Y yo termino, ahora sí. Miren, para los que lleguen a viejos, cuando les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando había una república simulada? ¿Tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando se vivían tiempos canallas y el pueblo vivía en la pobreza? Ustedes puedan decir, yo luché, yo hice mi parte, yo hice lo que tenía que hacer, estuve a la altura de las circunstancias, y por eso tú vives hoy en un país de oportunidades, por eso vives en un país de libertades, por eso vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Tenemos una patria muy fuerte, es la economía 13ª del mundo. Este país tiene para darle oportunidades a todos. Con la riqueza que tenemos no debería haber un solo pobre en México, no debería haber un solo niño limpiando parabrisas en las esquinas, no debería haber un solo viejo sin pensión ni jubilación, no debería haber una familia sin atención médica, no debería haber un joven sin educación universitaria si es que decide estudiar, no debería haber un país donde no hubiese libertades y justicia. Entonces, lo único que necesitamos es ponernos en pie de lucha. No estoy diciendo una cosa de voluntarismo, no estoy diciendo que el que quiere puede, ni que si nos tomamos de las manos y nos amamos como hermanos, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Necesitamos sacar el espíritu guerrero que todos tenemos, necesitamos honrar la tradición de lucha de nuestro pueblo y necesitamos poner de pie un país que está de cabeza. Es nuestra gran oportunidad, como lo dije, de entrar a la historia por la puerta grande. Y se vale que alguien no quiera luchar, pero que no quiera luchar, que no nos estorbe, que no nos quite el tiempo, que se haga a un lado, porque los que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario por recuperar a nuestra patria, no vamos a descansar hasta no lograr el objetivo. Hace poco, yo casi nunca recibo amenazas, y acabo de recibir una de las más cobardes que pueda haber. Allanaron la casa de mi hija, yo no vivo con mi hija, vivo con su mamá, tiene 22 años, y la allanaron y pusieron la casa patas para arriba, de cabeza, se llevaron una computadora pedorra, por dinero, y dejaron un montón de cosas de valor, para dejar en claro que lo que iban era a buscar intimidad. Yo aprovecho en este importante auditorio para decir que a mí no me intimidan nada. Desde que se murió mi abuelita, a mí no me regaña nadie. Y yo voy con todo a esta lucha. Quien se derrote, quien desfallezca, quien le falten fuerzas, ni modo. A mí no me van a faltar. Yo soy un hombre del pueblo, sé a quién tengo que servir, sé qué es lo que tengo que hacer, sé cuál es la función que tengo que realizar en esta sociedad, y me voy a comprometer con ella hasta el último aliento, y estoy dispuesto a jugarme todo lo que soy y
todo lo que tengo por la transformación de nuestro país. Muchas gracias. Yo sugeriría que fueran 5 preguntas, que no agarren monte como yo, que fueran muy puntuales y luego respondo. Ah, muy bien, me va a hacer un comentario. Ahora le pediríamos a